Los elfos de Zendikar llevaban generaciones adaptándose al entorno del constante cambio del plano, demostrando su fortaleza y su valentía ante la destrucción provocada por la turbulencia. Sus aldeas parecían volver a crecer tan rápido como la mismísima jungla. Sin embargo, el resurgir de los Eldrazi estuvo a punto de extinguir a dos de los tres grandes pueblos élficos, los Muldaya y los Joraga. En el caso de los Muldaya, un clan impregnado de tradiciones y vínculos familiares, los supervivientes se debatieron entre quedarse para morir junto a los portavoces en las ruinas de sus tierras o aventurarse en territorios lejanos para pedir ayuda. La tejedora verde Mina y su hermano Den, solo dos refugiados que han recorrido todo un continente para llegar a Murasa en busca del auxilio de una forma de reconquistar su hogar. Llevaban días, semanas, viajando a través de la ruina. El aire húmedo y pesado de la antigua espesura de Grun se había convertido en el susurro árido de la llanura, denudada por el arrastre de los pies. Mina había permanecido atenta a los ciclos del sol y continuaba avanzando lentamente hacia un lugar en el que solo había oído hablar en rumores escépticos y relatos imprecisos. Ya falta poco, muy poco, se dijo a sí misma. El polvo de la ruina cubría sus vestimentas y sus pies descalzos. El suelo duro y ossificado dejaba un patrón de marcas en sus plantas, más acostumbradas a pisar un denso musgo de la patria perdida, resuelta pero con dos pies doloridos y igual desfiladero que formaba la linde de los bosques de Murasa, o de lo que antaño habían sido los bosques. La ruina, de un blanco puro y cegador, se erigía en forma de pináculos retorcidos que antes habían sido árboles, animales y peñascos. Los acantilados escarpados estaban completamente vacíos y el silencio reverberaba por todo el valle. Aquella calma fue dura para Mina. Desde su infancia había estado rodeada por los sonidos de sus tierras, sus ancianos y su familia. Susurros, gritos, órdenes, ruegos. Los sonidos siempre la habían atado a alguien, a algo. En aquel lugar no era más que una mota solitaria de color y ruido, una mácula del vacío el que la rodeaba. Dio un pisotón sin pensar y levantó una nube de polvo blanco que volvió a caer en forma de copos de ceniza, como nieve sin invierno, pensó. El vacío llenó su campo de visión y sus oídos con un sordo ruido blanco de los sentidos desesperados por encontrar un propósito. Se giró lentamente y esfundió el horizonte en unas señales de color, sonido y vida. Los acantilados blancos se devolvieron una mirada maliciosa. La ruina había llegado hasta aquel lugar. Por los ancestros, juró mentalmente. Esto no le va a gustar a Den. Mina estaba convencida de que podrían encontrar la arboleda de los Tahur, y los dos se habían separado a mediodía para cubrir más terreno. Apretó un puño alrededor de su cuchillo, la empuñadura de madera y el peso del arma la reconfortaron. Un arranque de rencor brotó en su pecho, salvaje y cálido, y repiqueteó contra sus costillas. Prorrumpió en un gruñido largo y irregular que reverberó la vuelta hacia ella desde el desfiladero que tenía a sus pies. Sonrió, satisfecha con cualquier cosa que ayudara a romper el silencio opresivo. Algo se movió en el otro extremo del desfiladero, una silueta del doble de grande que Mina avanzó escabulléndose hacia la luz, golpeteando con sus apéndices óseos la superficie rígida del suelo de ruinas. Mina contuvo el aliento. La criatura no podía haberse alejado demasiado del lugar donde se alimentaba. Aún quedaba terreno vivo allí. El monstruo se giró hacia ella con un siseo apagado. ¡Excelente! Lo había visto. Mina le mostró una sonrisa llena de dientes afilados. Corrió desfiladero abajo levantando una nube de polvo y ruina con la ímpetu salvaje de una cría de Balor. Cuando llegó al fondo, se abalanzó sobre la criatura mientras sacaba su cuchillo del cinturón con un movimiento reflejo. El monstruo se detuvo. Unas antenas surgieron de su rostro en dirección hacia Mina, y unas especies de vainas brotaron de su piel y se erizaron como unas crestas radiales. La cresta de su cuerpo emitió un sonido agudo, tal vez en armonía con las órdenes que Mina no podía oír. Se deslizó bajo el cuerpo principal del monstruo. Sujetó las pseudovainas con una mano y palpó la carne con la otra. La hoja tallada de su cuchillo se clavó en ella, con una facilidad gratificante, y abrió varios cortes en la parte inferior de la criatura. Las sienes de Mina palpitaban. La carne del engendro era rugosa e inesperadamente fría al tacto. Los cortes se habían eviscerado a cualquier otra bestia, no hicieron más que producir un ligero goteo de fluir gris y acre. No era la primera vez que se enfrentaba a algo así. Apareció la oportunidad de expresar su gratitud por el dolor de pies y el polvo que la cubría en un arrebato de violencia. Esquivó el latigazo de un apéndice serpenteante, lo sujetó y trepó por él. Era tan robusto como las raíces y ramas a las que estaba acostumbrada. Una vez en el lomo del monstruo, se aferró a la parte trasera de su cabeza ósea y le clavó el cuchillo retorciéndolo con saña. El engendro se desplomó de inmediato, entre espasmos. Mina bajó de un salto, se apartó y esperó a que volviera a levantarse. El ser permaneció en el suelo, tirando inútilmente de las extremidades cercanas. Mina lo sujetó por la cabeza, lo levantó hacia ella y clavó la mirada con su rostro inexpresivo. ¿Qué buscas aquí? ¿Por qué te has quedado? La máscara la miraba impasible. No había emociones que leer en ella.
Ni pánico ante la muerte, ni súplicas o ruegos, ni lástima. Los elfos siempre habían sido un pueblo duro. Habían soportado el paisaje turbulento que cambiaba constantemente. Habían coexistido con el caos de la turbulencia, enterrando a sus muertos en tumbas poco profundas bajo la protección de las raíces de Hadi. Los ancianos creían que una oleada del Eldrazi los obligaría a adaptarse, al igual que la turbulencia. En vez de eso, se habían ahogado. La criatura se agitó cada vez menos hasta que se detuvo por completo. Mina la soltó y cayó al suelo con un ruido sordo. Entre las sombras del desfiladero aparecieron dos siluetas humanoides, una de las cuales les resultó familiar. Al igual que ella, su hermano Den no llevaba armadura, caminaba descalzo y la única arma que portaba era un cuchillo tallado de madera de los bosques venenosos de Gum. Sus brazos lucían marcas serpenteantes como enredaderas. Mensajes que portaban las palabras y el linaje de sus parientes, muertos, vivos, no nacidos. Sus murmullos se habían cristalizado en la piel. Cuando los hermanos se marcharon de Balaguet, llevaron consigo los huesos de los caídos, que ahora adornaban sus cabellos cobrizos. Detrás de Den había una mujer delgada, encapuchada y vestida, con una armadura de cuero desde las hombreras hasta las botas. No lucía ninguna marca, y guiaba con aire solemne a la montura que la seguía. Su armadura era una factura robusta, experta e inconfundible, la de la guardia del pueblo Tajuru. Mina corrió para unirse a ellos y saludó a la elfa inclinando la cabeza, ansiosa por conversar con ella. Sin embargo, Den vio al amasijo de carne del cadáver Eldrazi a espaldas de su hermana y la miró seriamente. ¿Sabías que habían adentrado tanto en Murasa?, preguntó a Mina, forzándose a hablar despacio, aunque su voz sonó quebrando por el pánico. Estamos cerca. Este es el sitio del que nos hablaron. Mina le mostró una sonrisa confiada esperando que enmascarara sus dudas. Eso decías hace semanas. Seguimos igual que antes. Den conversó su rostro solemne. Conocía muy bien lo que la verdad significaban las expresiones de su hermano. Mina se quedó observándolo y deseando tener una respuesta. El silencio permaneció entre ellos, como una grieta que separaba a los gemelos. Nuestro portavoz nunca dijo nada sobre esto, dijo Den, el primero que aparta la mirada. Esta vez fue Mina quien bajó la vista, apretando los puños con impotencia. Demasiados se han adentrado en nuestras tierras, desde luego. Intervino la desconocida tras Den con el acento catarín de los Tajuru, antes de que Mina pudiera responder a su hermano. Me han enviado para advertir a los viajeros de que se mantengan alejados de aquí, y os he encontrado a vosotros dos. Hizo una pausa y los miró a ambos. Soy Tenru, uno de los muchos guardianes del territorio Tajuru. ¿Os habéis extraviado lejos de vuestra aldea?, preguntó enarcando una ceja. Somos Muldaya, dijo Mina limpiando su cuchillo y quitándose de los brazos la carne muerta del Eldrazi. ¿Muldaya?, repitió Tenru, mirando hacia la nada que había detrás de Mina. Sois exploradores. ¿Dónde están los demás? Mina suspiró por lo bajo. Nunca le había resultado fácil hablar. Su cabeza siempre estaba tan llena de sonidos e instintos que las palabras se enmarañaban unas con otras, en vez de salir de sus labios. A veces se le escapaban antes de que pudieran darle forma y significado. Sin embargo, este momento era importante y había repasado un mensaje durante las semanas que llevaba viajando. Hace meses los Muldaya nos quedamos en nuestros hogares de Gun. Nuestro portavoz nos aseguró que los ancestros insistían en que resistiéramos. Primero llegaron los vástagos y las defensas de nuestros fantasmas de las enredaderas los rechazaron. Miró a Den, cuyo silencio taciturno no hacía por darle la razón. Pero cuando los vástagos dieron paso a sus congéneres mayores, las filas de los fantasmas mermaron y nuestras fronteras retrocedieron, hasta llegar a la linde de las tumbas de nuestros ancianos. Guardó silencio y recordó sus ojos mirándola desde los lechos terrestres. Evocó el momento en el que soñó con sus sueños. Era su esencia, sus recuerdos, generaciones de historia que habían sido reducidas a polvo junto con las arboledas donde moraban. Muchos de nosotros caímos defendiendo nuestros hogares. Nuestro portavoz enfermó y las voces de los ancestros callaron, continuó Mina. Se sintió extrañamente distante de sí misma al escuchar su voz. Sus propias palabras sonaban vacías y formales, carentes de peso visceral de la vergüenza, el orgullo y la frustración de aquel momento. Los Eldrazi vinieron, conquistaron, se alimentaron y se marcharon. Sintió que su voz se quebraba ligeramente y cayó un momento para respirar hondo. Tuve una visión mientras dormía cerca de los muertos. Contemplé la destrucción de Balaguet. Me llevé a mi hermano durante la noche para encontrar los pueblos élficos, para pedirles ayuda, consejo. ¿Quién eres?, preguntó Tenru amablemente. ¿Cómo te llamas? Soy Mina, tejadora verde de los Muldaya. Extendió el brazo derecho para mostrarle la insignia de su rango. Grababa con tinta roja en su antebrazo. Mina vio a Tenru estudiando a la elfa inexperta y el aspecto mísero que tenía delante, cubierta de sangre y polvo. Tenru arqueó una ceja, pero asintió con educación. El cóncable no se encuentra en el lugar exacto, sino que vaga para huir de las oleadas del Eldrazi, explicó. Ahora nos trasladamos estratégicamente con una red de exploradores, manteniéndonos cerca de los restos del mundo conocido, tratando de evitar que nos rodeen como a nuestras hermanas.
Mina apretó la mandíbula involuntariamente. He patrullado las fronteras para informar al cónclave sobre la expansión de la ruina, continuó Tenru. Su último ataque tuvo lugar hace 2 noches y sus números eran mayores de los que anticipábamos. Recogidos nuestros hogares y nos retiramos al corazón de la arboleda. ¿La arboleda aún resiste?, preguntó Mina con pronto brillo en los ojos. ¿Puedes llevarnos allí? La arboleda de Hadi sobresalía en el centro del valle, dividiéndose por la tierra y disolviéndose lentamente el suelo de roca bajo la presión constante de sus raíces. Una densa enramada de hojas perennes ascendía hasta las nubes, donde la humedad era más densa. Había patrones en espiral de hojas grandes como elfos engalanados sus numerosas ramas. En tiempos más tranquilos, los troncos vacíos de los árboles caídos habían servido como hogares permanentes, mientras que los Muldaya vivían entre las raíces. Los Tajuro estaban acostumbrados a morar en niveles superiores de la enramada, lejos de la vista de los Eldrazi terrestres. Esa costumbre los había mantenido a salvo durante años, hasta que llegaron nuevas oleadas de monstruos voladores. Los 3 elfos se encontraron oteando la arboleda desde lo alto de un acantilado. Cuando las nubes se desplazaron, la luz solar bañó el valle. Mina oyó a Tenru inspirando y conteniendo el aliento. El suelo de aquel lugar era completamente distinto a la nada pálida del desfiladero. En lugar de eso, un deslumbrante abanico de colores vivos reflectaba la luz desde las superficies angulosas de la roca. Algunas formaciones se habían cristalizado en vertical, formando una parodia retorcida de los árboles que habían estado allí. Un brillo espeso y aceitoso surgía de la superficie polifacética, semejante a una herida abierta, formando una capa grasienta sobre los restos de la maleza. ¿Qué es eso?, masculló Mina. Vio a Den por el rabillo del ojo sacudiendo la cabeza horrorizado. Un grupo de Eldrazi se había reunido bajo el campamento y tanteaba las raíces con sus probóscides. Un engendro había trepado al brote más bajo, arrancando las cabañas del asentamiento y derribándolas hacia el suelo del bosque. Los habitantes del campamento se habían retirado a los refugios de las ramas más altas. Cuando estuvimos ante el portavoz, valoré nuestra sangre más que a mi palabra, dijo Den a Mina con el semblante pálido y demacrado. Te seguí cuando ninguno de los demás lo hizo, hasta el otro extremo del continente. Estaba dispuesto a unirme al resto de nuestro pueblo en nuestra tierra, y ahora hemos llegado muy lejos, ¿verdad? De una aldea infestada a ver esta marchitarse y parecer a un mundo de distancia. Vigila tu tono, Muldaya. Este es mi hogar. El rostro de Tenru se había ensombrecido. Lamento vuestra pérdida. Pero nunca os hemos pedido ayuda, no tenemos intención de sucumbir al mismo destino que vosotros. Mina avanzó a paso rápido por el valle, deslizándose sobre las superficies resbaladizas y planas hacia los Eldrazi que se reunían para alimentarse. Al igual que sus congéneres de Balaguer, estos también tenían conjuntos mortíferos de apéndices y bocas. Se arrastraba por las ramas tirando de sus cuerpos pálidos con sus fuertes extremidades anteriores para absorber la sustancia de los árboles y la tierra. Sin embargo, en vez de estar cubiertos con placas óseas, su cuerpo eran insectoides y estaban repletos de simetrías imposibles. Por encima de sus cabezas había coronas de placas de piedra negra y pulida, tan oscura que parecía absorber y reflejar la luz. Con el cuchillo aún cubierto de cartílago del engendro del desfiladero, Mina corrió hacia el enemigo más cercano, un gran monstruo serpenteante cuyo cuerpo estaba hinchado de alimentarse y hacía presión contra su exoesqueleto. Sus placas lisas eran del mismo tono negro sin profundidad que el de la cabeza coronada, todos ángulos y simetrías sin margen para la compasión. Sus numerosas patas tenían incrustados unos ojos que brillaban con formas similares a gemas, que no pestañeaban. Mira lanzó una puñalada con todas sus fuerzas, la potencia adquirida en la carrera, con la intención de desparramar las vísceras que pudiese tener la criatura. El arma tembló con el impacto inesperado contra la masa exterior del Eldrazi, enviando una conmoción desde el brazo de Mina hasta sus dientes. Se tambaleó, y sus dedos entumecidos dejaron caer el cuchillo. Oyó a Den gritar a sus espaldas y correr hacia ella. Un ritmo sordo y extrañamente familiar llegó a sus oídos. ¿Era por los nervios entumecidos? ¿Por la fuerza del impacto? Trató de ponerse de pie, sosteniéndose la cabeza con una mano y tanteando en busca de su cuchillo con la otra. Sujetó algo sólido y levantó la vista, para encontrarse con unas 4 mandíbulas babeantes de un Eldrazi con corona negra. Se echó hacia atrás instintivamente, pero era demasiado tarde. Cerró los ojos con fuerza. El monstruo gritó, o eso pensó Mina. Un coro de ruidos estridentes apenas perceptibles para su cerebro reverberaron en su cráneo. Sintió algo cálido en el oído derecho. Sangre. El dolor recorrió su cuerpo, acompasado con las vibraciones que la atormentaban por dentro. El pánico se apoderó de ella y Mina saltó hacia atrás a 4 patas, como un animal acorralado. Vio a Den, pero el rabillo del ojo teniéndose la mano y se giró hacia él. Pero el monstruo se volvió hacia ellos con un abdomen hinchado de aire y gimió. Mina lo vio todo con colores difuminados. Delante de ella la silueta de Den desapareció y volvió a formarse entre las ondulaciones, con un tono rojo de su pelo, y sus ojos escurriéndose de su cuerpo y fundiéndose con los bordes de su propio campo visual.
El brazo estirado de su hermano se reflejó en la dirección opuesta, formando un ángulo imposible. Su boca se abrió, y las palabras se perdieron. La lengua fue incapaz de formar sonidos, y el aire salió inútilmente de los pulmones. Los dos flotaban en el aire, insignificantes y pequeños, y se disiparon. Mina lanzó un brazo hacia el de su hermano y los músculos se combaron, sus huesos fluctuaron por el aire como un humo viscoso e imposiblemente lento. Sus dedos se desprendieron, los tendones se separaron del hueso, las venas se hincharon y se enmarañaron. Incluso el suelo que pisaba se convirtió en un líquido viscoso que se hundía y fluía bajo su peso. Sus piernas tenían una masa desmedida y tiraban de ella hacia abajo, lejos del brazo que había estirado. Su otro brazo encontró una empuñadura del cuchillo y luchó por sujetarlo. El instinto impulsó el arma que sostenía y la envió en dirección al gemido del monstruo, alcanzándolo en uno de sus múltiples ojos como gemas. El llanto cesó por unos instantes y Mina se desplomó como una muñeca de trapo. El impacto la hundió en el frágil suelo de ruina. Cuando abrió los ojos se encontró en un surco poco profundo, sin aliento y con la cabeza a punto de estallar. La luz diurna se filtraba desde arriba y Mina vio el fondo de la fina y frágil capa de ruina en la que se había hundido, similar a una capa de hielo cubriendo las aguas de un estanque en invierno. El ritmo sordo y familiar había vuelto. Ahora lo oía más alto. Se esforzó por encontrar el hilo del sonido bajo el retumbo de las bestias que había por encima. El ritmo incrementaba y disminuía como una respiración. ¿O era una voz? Intentó distinguir sus patrones y convertir las frecuencias en el significado. Desde lo que parecieron kilómetros de distancia, la voz de Den se filtró en su conciencia menguamente. Mi-na. Se agachó en la oscuridad y apoyó las manos en el suelo para sostenerse. Los sonidos de su cabeza eran susurros. Eran las voces que había oído en Balaguer. Sus ancianos, sus Hadi, su familia, se fundieron en una voz conocida. ¿Qué trataban de decirle? Frunció el ceño y sus manos recogieron involuntariamente algo familiar. El suelo que había bajo su mano no era la superficie dura de la ruina, era la fragante y densa tierra de su juventud. Las ruedas inexorables del tiempo se detuvieron para ella, suspendida en una burbuja sinestética de recuerdos colectivos. Llenó los pulmones con el aroma de aquel mismo trozo de tierra cuando estaba templado en verano, pisada por botas, salpicada de sangre o verde, con la llegada de la primavera. Lo vio con los ojos que no eran los suyos. Los sonidos regresaron en tromba a su cabeza. ¡Mina! ¡Mina! La voz de su hermano cortó el ensueño e interrumpió su concentración. ¡Den! Una mano tapó la luz que brillaba sobre Mina y sintió que se separaba del suelo en los brazos de su hermano. Olió la sangre que los cubría, pero no supo de quién era. Un silbido pasó justo por encima de los dos, y el suelo a sus espaldas se hinchó y estalló ante sus ojos. El impacto del gemido errante dejó a su paso un rastro similar a un cráter. Den, están aquí. Los ancestros siguen con nosotros. Aquí hay tierra bajo la ruina. Mina, cálmate. Estás sangrando y tenemos que huir. Mina levantó la mano, sujetó la cabeza de su hermano cuando oyó el siguiente gemido y soltó el puñado de tierra que había recogido. Las partículas generaron una explosión de vida y se expandieron para formar una pared de tallos gruesos, raíces y tierra. La barrera tembló cuando la onda de sonido la alcanzó y el contorno del punto de impacto se convirtió en una mancha caleidoscópica. ¡Escucha! Los sonidos en la cabeza de Mina se volvieron ensordecedores. Tenía multitud de capas que combinaban coros de voces y ruidos de todos los tonos, frecuencias y volúmenes. Tuvo una sensación tranquilizadora. Respiró hondo. Ahuecó una mano sobre la oreja de Den, y los sonidos surgieron de sus labios como si un dique acabara de desmoronarse. Algunos eran furiosos, tiernos, taciturnos, un lenguaje secreto compartido con un hermano cuya voz sentía como si fuese la suya. Algunos surgieron como una reprimenda retumbante, advertencias serias que había oído tiempo atrás. Otros eran un idioma y un tono que sentía pero no conocía, las cálidas brisas del verano, el dolor sordo del arrepentimiento. Era el sonido de los recuerdos coagulados en el tiempo y el espacio. La calma bañó a Mina y ella tejió sus palabras sobre la carne herida y las manos de Den. ¿Estos son las voces de los ancestros? Su hermano tenía los ojos abiertos de par en par y la sorpresa disipó cualquier intento de fingir insensibilidad. ¿Cuándo has aprendido a hablar con sus voces? ¿Qué te dicen? Mina solo asintió sin decir nada. Un nuevo gemido hizo pedazos la pared de enredaderas, la tierra compacta y los tallos rizados se deshicieron en trozos relucientes y quebradizos. Mina se giró lentamente hacia la criatura con los brazos separados y entonces comenzó a hablar. En un sonido, habló del hogar de su juventud de la jungla humeantes de Gum, agazapada entre la maleza y escuchando la lluvia. Unos pilares de tierra húmeda y roca surgieron violentamente del suelo, abriendo grandes grietas dentadas que recorrieron la superficie como relámpagos de las facetas de la ruina, y derribaron a los monstruos. Los Eldazi bramaron y se agitaron para recuperar sus puntos de apoyo. En el siguiente sonido narró historias que nunca había oído, aunque sabía que eran ciertas. Historias de valor y sacrificio. Sacó un segundo cuchillo de la vaina que llevaba en la cadera. Estaba cálido y olía a hojas húmedas. Respiró profundamente y sonrió para sí con un fervor salvaje.
Esta vez, su puñalada se deslizó con facilidad por el caparazón, y su mano libre se hundió en la herida abierta, arrancando cualquier cosa que se encontrase bajo ella. Protegida por una obstinación fría, su cuchillo tajó en círculos el cuerpo pálido del Eldrazi, derramando chorros de su esencia. Algo pasó a toda velocidad por detrás de ella, y vio a Den, abatiendo a otro monstruo, que se desplomó en el suelo cuando acercó sus patas insectoides. La risa de su hermano se detuvo, y se congeló por un segundo cuando Mina la tanteó y la cristalizó en forma de recuerdo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que la oyó. Estiró la mano hacia las raíces de los Jari, los Eldrazi, con Corona centrada su atención en ella, el olor a poder y nueva vida, y descendieron corriendo desde las ramas cuales flechas en dirección a su víctima. Se acumularon alrededor, como una marabunta de patas repiqueteantes y fauces abiertas. Mina vio la cabeza de Den desapareciendo entre la manada de bestias con Corona. Un estruendo profundo surgió bajo los pies de ella y unas raíces gruesas atravesaron el suelo, atrapando los cuerpos acorazados de los Eldrazi, sepultándolos bajo las hendiduras de la tierra. Las ramas de los Jadi serpentearon hacia ellos y atrajeron al resto al interior de los árboles, encerrándolos dentro de la corteza. La superficie del valle se convirtió en astillas de ruina relumbante y luego se hundió en la blanda tierra nueva que surgía bajo los pies de Mina y Den. Tenrus llegó poco después, acompañado de una escolta de Tajuru, fuertemente armados y sus monturas. Tras de ellos venía una elfa de cabellos claros, de estatura más baja pero con una aura de calma y dignidad que normalmente se adquiere con el paso de los años. Su armadura de cuero presentaba unos grabados elegantes, pero muy deteriorados por el uso. Desmontaron cerca de Mina, que descansaba en el suelo con la espada apoyada en las raíces de un árbol, tratando de hacerse las heridas. ¿Sois vosotros nuestros parientes del otro lado del mar?, preguntó la elfa de cabellos claros. Recogió el cuchillo que Mina había perdido, casi oculto bajo una capa de ruina resquebrajada, y se lo ofreció por la empuñadura. Mis disculpas, intervino Tenru. Os presento a la tejedora verde Mina y su hermano Den, fantasmas de las enredaderas de los Muldaya. Os damos la bienvenida, como a toda nuestra familia élfica, añadió la elfa con una sonrisa amable e inclinando la cabeza. La distancia y las generaciones no han de separarnos. ¿Qué noticias traéis de vuestro pueblo? Mina devolvió el saludo y se preparó para hablar, aunque las palabras acudieron a ella fácilmente esta vez. Venimos en busca de Nisede, líder de los Tajuros, para pedirle que acepte nuestra ayuda, la de los supervivientes de Balaguer. Yo soy Nisede. ¿Qué ha sido de vuestro portavoz? ¿Os envía en su lugar? Mina sintió ardor en las mejillas. Cuando se dispuso a hablar, Den tomó la palabra con gentileza. No estamos seguros, pero sé que Mina puede hablar con las voces de nuestro pueblo. Lo he presenciado. Os pedimos que nos permitáis uniros a vosotros para mantener a salvo los recuerdos de los Muldaya. El rostro de Nisede se tornó serio y su discurso se volvió pausado y reflexivo. Mis elfos continuarán adaptándose y vagando, como hemos hecho siempre. Tenemos noticias sobre un campamento cendicario en las proximidades de la presa de Alimar. Se ha formado una alianza de Kor, humanos y tritones para luchar o perecer en el intento. No puedo prometeros un refugio para vuestra historia, pero sí que os acompañaremos para que aportéis vuestra fuerza y vuestros relatos al bastión más seguro que conocemos. Los demás asintieron con solemnidad. Hoy nos pondremos en marcha para unirnos a ellos. Su líder se llama Tazri, una humana de la ciudad de las costas de Alimar, la ciudad del portal marino.